la vida nosotros cometemos muchos errores. Errores que nos llevaron al fracaso. Decisiones que tomamos en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta, en el tiempo incorrecto. Voy a quedarme de esos tres elementos con dos. A veces tomamos malas decisiones por estar en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Nosotros tenemos que aprender en la palabra de Dios, que es donde está toda la fuente de vida, donde están todos los principios del éxito para cualquier persona. Ahí tenemos que aprender de qué se trata tener una oportunidad, porque vamos a necesitar una oportunidad para poder entrar en una puerta dimensional que nos lleva a la bendición que Dios nos quiere dar. Amén. No quiero referirme solamente a las nuevas oportunidades que todo humano tiene. Por ejemplo, cuando yo cometo un error delante de Dios y esto me trae consecuencias graves y vuelvo a cometerlas y me sigue costando, con consecuencias que tal vez van a traer escasez, van a traer división y van a traer problemas a mi vida. De todas maneras, el Señor tiene una nueva oportunidad para cada uno. La Biblia dice que 7 veces va a caer el justo y 7 veces lo van a levantar. Dios es un Dios de oportunidades y Dios no quiere que nos quedemos en nuestros fracasos y derrotas. Dios nos quiere siempre dar una oportunidad. Pero aprendamos entonces, hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre la oportunidad? ¿Cómo se define oportunidad? Porque nosotros oímos la palabra oportunidad y en nuestra mente ya tenemos un concepto que tal vez aprendimos en la historia de nuestra vida, o en la escuela, o tal vez en nuestra familia. Lo que tenemos que aprender es lo que la Biblia dice respecto a oportunidad. Entonces veamos algunas escrituras. Gálatas 6:10 dice, porque lo que vamos a ver es eventos de oportunidad, pero también tenemos que ver cómo se traduce la palabra oportunidad en las palabras originales, tal vez del griego y del hebreo en la Biblia. ¿Para qué? ¿Para que seamos académicamente instruidos? No, para que aprendamos cuál es el concepto de lo que Dios nos quiere decir. ¿De acuerdo? Porque el pensamiento de un idioma no es el mismo pensamiento que otro. El pensamiento hebreo no es el mismo pensamiento occidental, igual que en el griego. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, aquí nos está hablando de una oportunidad que nosotros tenemos para dar, una oportunidad que Dios nos da para ser de bendición, más allá de solamente ser bendecidos. Recuerdan que la semana pasada hablamos del hemisferio demandante y del hemisferio ofertante. Nosotros podemos tener la oportunidad de ser ofertantes, es decir, que como la Biblia dice que es mejor dar que recibir, yo puedo tener la oportunidad de estar en una posición en la que yo puedo dar, en una posición en la que yo puedo bendecir, en vez de solamente buscar ser bendecido. Porque cuando yo estoy en la posición de bendecir, es porque Dios ya me bendijo. ¿Entienden eso? Si yo estoy en la posición de dar, es porque Dios ya me dio. Entonces yo puedo tener la oportunidad de estar en el ambiente, en el hemisferio de dar, de hacer el bien, de ser bendición, de bendición. Bueno, entonces, ¿cómo se traduce esa palabra oportunidad? Una de las traducciones para oportunidad, que también es traducción para tiempo, es la palabra kairos. Vamos a aprender esto. En la Biblia, cuando en nuestro idioma, en español o en inglés, la Biblia está hablando de tiempo, va a traducir de dos maneras. Claro que hay otras palabras, pero principalmente estas dos son las que definen la palabra tiempo, el concepto del tiempo y el concepto de la oportunidad. Entonces, la primera traducción para oportunidad está relacionada con el tiempo. La primera traducción, voy a repetirlo, para oportunidad está relacionada con el tiempo. Es decir, que la oportunidad me va a llegar a mí en determinado tiempo, o yo voy a agarrarla en determinado tiempo. Pero como la Biblia traduce de dos formas la palabra tiempo, una de las traducciones para tiempo es el tiempo cronológico, el tiempo que se cuenta en los relojes y en los cronómetros, segundos, minutos, horas, días, años. Ustedes no sé qué edad tienen, pero ustedes lo que cuentan cuando cumplen años es
edad cronológica. El tiempo desde que ustedes nacieron, les empiezan a correr el tiempo y les empiezan a contar los años. Ahora, en tiempo de Adán, el tiempo cronológico no existía, porque Adán era un hombre eterno. Es decir, que a Adán no le contaban los días y los años. Adán era una persona criada para ser eterna. Y este era el plan de Dios para nosotros. Un día, cuando el Señor Jesucristo regrese y nos levante de esta tierra, y entonces nos llame para entregar cuentas, y nos llamen para darnos coronas, y después de que el Señor juzgue al diablo y a la muerte y nos meta a la segunda muerte, al lago de fuego, y destruya todo lo que nos ha hecho daño, el enemigo de nuestras almas que es el diablo, la destruya, y el Señor traiga el juicio del trono blanco, se va a terminar todo, va a entrar en la eternidad. ¿Pero qué es la eternidad? La eternidad es simplemente cuando agarran el cronómetro o el reloj y lo destruyen, y ya no van a tomarnos tiempo. Es decir, que ya no vamos a contar por años. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la eternidad quiere decir sin fin de tiempo. Pero además de eso, la Biblia dice que el sol ya no va a existir. Y ustedes saben que un año es la vuelta al sol. Un día es la tierra girando sobre su eje. Un año es la vuelta al sol. Pero si no hay sol, entonces ya no hay conteo de tiempo. Quiere decir que vamos a ser eternamente jóvenes. Vamos a encontrar la fórmula de la juventud, la eternidad, que solamente puede darse por Cristo. Cristo es el único camino, la verdad y la vida al Padre y a la eternidad. El que acepta a Cristo lo van a pasar a la eternidad. Bueno, eternidad quiere decir tiempo que ya no se cuenta. Ahora, una de las traducciones de tiempo en la Biblia es cronos, para cronología, cronómetro, tiempo que se cuenta, ¿de acuerdo? Pero la otra es kairos, y kairos significa un season, una sazón, un momento, pero que no necesariamente se vaya a contar en forma cronológica. Es decir, que yo puedo entrar cerrando mis ojos a una dimensión delante de Dios donde el tiempo no se me cuenta, aunque en la tierra los pies que están tocando mi tierra me lo están tocando, yo no sé ni cuánto de mi ser está invirtiendo en la presencia de Dios. Voy a tratar de explicarlo mejor ahora. Kairos, entonces, no es el tiempo que se cuenta con segundos, días y años. Kairos son los momentos en los que Dios me da a mí para determinado evento. Son momentos. Es un poquito difícil, porque miren esta escritura. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Quiere decir que cuando el Señor dice que Él crió los cielos y la tierra, y cuando Él empieza a contar día 1, día 2, día 3, día 4, no sabemos si Él está contando tiempo cronológico, aunque yo sé que por ahí pueden ser días como los que conocemos ahorita. Pero para Dios un día posiblemente sean 1000 años. Entonces no sabemos si ahora que estamos terminando el año 6000, posiblemente sean 6 días de los de Dios. ¿Entienden eso? Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, y al tercero nos levantará. Pero resulta que del tiempo de Jesús para acá hay 2000 años, que pueden ser 2 días. Que el Señor va a venir un día y nos va a levantar de aquí, puede ser el tercer día que está hablando Oseas. El punto es que para Dios simplemente un día puede ser 1000 años, y esto es un kairos de Dios. Un día, cronos; 1000 años, kairos. ¿Entienden ahora? El momento de Dios para Él está tranquilo. 1000 años pasan como un día, y así lo vamos a ver nosotros en la eternidad. No nos vamos a dar cuenta cuánto vamos a estar. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vivió Adán en el jardín del Edén, porque a Adán le empezaron a contar el tiempo cronológico cuando pecó. Es decir, que el cuento cronológico entró porque entró la muerte. Por un hombre entró la muerte. Cuando Adán peca, le empiezan a tomar el tiempo cronológico y le empiezan a decir:
De repente en Génesis 6 el Señor dice, ya no va a contender más mi espíritu con el hombre. Serán sus días 120 años. Digo el Señor, ¿para qué les voy a dar tanto tiempo? Porque la gente se moría de 600, de 500, 696, si no estoy mal, o 97, perdón, 969, ustedes tienen dislexia, se me hace. 969 años vivió Matusalén. Ninguno llegó a 1000 años. Quiere decir que ninguno llegó a un día de Dios. Nadie. Entonces dijo Dios, mejor les acorto el tiempo. ¿Será que eso es malo o bueno para la humanidad? Es bueno, porque el Señor dijo, yo no quiero que estos vivan tantos años en pecado, porque el pecado trae enfermedad. Entonces van a estar muriendo, agonizando 1000 años. No quiere Dios eso para nosotros. Y uno dice, pero tan corta que es la vida. Bueno, gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque el que encontró a Cristo le van a dar la eternidad completa, y estos 70, 80, 20, 100 años no van a hacer nada comparado con lo que viene en la eternidad. ¿Entienden esto? Necesitamos encontrar entonces momentos de Dios. Yo puedo estar viviendo una situación difícil, pero puedo cerrar mis ojos, postrarme delante de Dios y estoy en otro ambiente. Y entonces estoy en los momentos de Dios donde el tiempo cronológico no me está afectando a mí. ¿Ok? Entonces yo necesito encontrar los tiempos. Cuando nosotros eventualmente medimos los tiempos, decimos, bueno, yo me salí del high school en el verano de tal fecha, en el verano. Otros cuentan su entrada a la escuela en el otoño. Miden sus tiempos por las estaciones. La palabra estación es justamente kairos. Ahora, ustedes noten, ¿cuál será el tiempo de invierno? ¿Qué es lo que pasa en el tiempo de invierno? ¿Qué tenemos de temperatura en el invierno? Frío. Cuando hay frío, cuando entra el invierno, nosotros nos preparamos para el frío. O cuando empezamos a sentir frío, empezamos a entender que tal vez el invierno ya vino. ¿Entienden? Los tiempos, las sazones, seasons. El tiempo de Dios no es igual al tiempo del hombre. Te puede dar frío en tiempo de verano. Y eso lo vamos a aprender ahora. Quiere decir que el tiempo de Dios que tú crees que deba ser cronológico, es posible que Dios lo que esté diciéndote es, en un tiempo kairos mío, yo te voy a dar una bendición. Sigamos viendo en las escrituras para poder entender esto. Pero ya entendemos que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Que los momentos cronológicos no es igual que los momentos que yo invierto delante de Dios para recibir mi promesa. Entonces miren pues, vamos a ver las escrituras. No les quiero leer todo Eclesiastés capítulo 3 o el capítulo 11, pero Eclesiastés nos habla de los tiempos. Y dice, fíjense lo que dice: echa tu pan sobre las aguas, sobre las corrientes de agua, y al cabo de mucho tiempo lo hallarás. Esta es la versión Torres Amat, por si no lo encontraron en su Reina Valera. Entonces miren pues, lo que está diciendo Eclesiastés es, tú sigue invirtiendo, porque si tú siembras, vas a cosechar. ¿Cuándo? A su tiempo, al cabo de mucho tiempo. Dice la Biblia, tú no abandones la visión, porque ciertamente esta llegará. Quiere decir que la visión que Dios te da se va a cumplir. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en la oportunidad de Dios. Tiempo kairos es oportunidad. Oportunidad se traduce kairos entonces. Yo necesito una oportunidad. ¿Qué es lo que necesito en el contexto de lo que estamos hablando? Lo que necesito es el tiempo de Dios. ¿Amén? Bueno, tú y yo necesitamos una oportunidad para poder alcanzar el destino que Dios nos ha propuesto, que nosotros hemos encontrado en el corazón de Dios. ¿Qué necesito? Una oportunidad. ¿Qué es eso? El tiempo de Dios, el tiempo correcto de Dios. Ahora, la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. La semilla que cayó en la tierra fértil, pues dio su fruto. Pero empezó dando al 30 por 1, al 60 por 1, después al 100 por 1. También dice otra parábola que el sembrador siembra la semilla y se va a dormir, porque no sabe cuándo la semilla va a germinar, va a crecer la plantita y va a dar fruto.
pero él se va a acostar. Y dice la parábola, y la planta da, o la semilla da, crece por sí sola. Esa palabra por sí sola es una palabra que aparece solamente 2 veces en la Biblia. Ese evento, y el evento cuando Pedro está en la cárcel y el ángel lo va a despertar. Y dice la Biblia que la cárcel se abrió, las puertas de la cárcel se abrieron por sí solas. Esa palabra es la palabra griega autómatos. Ahora, el ángel fue a despertar a Pedro. Había guardas a la par de Pedro y enfrente de Pedro. El ángel no abrió la puerta. ¿Cómo se abrió la puerta? Dios abrió la puerta de alguna manera, sin que el ángel la tocara. Quiere decir que a Pedro le llegó el momento de sacarlo de ahí, y Dios hizo un milagro para que la puerta se abriera, y Pedro pudo salir, sin intervención incluso del ángel. La semilla entonces, tampoco sabemos cuándo va a germinar. La semilla va a germinar en el tiempo de Dios. Los agricultores pueden calcular el tiempo y decir, bueno, mañana posiblemente la plantita ya la vamos a ver fuera de la tierra. Pero si el clima es distinto y no fue adecuado para la planta, es posible que la planta no salga, o es posible que se vaya a tardar más. Pero ¿cuándo va a ser eso? En el kairos de Dios. Es cuando Dios da la oportunidad de que la planta salga. Así sucede cuando yo estoy sembrando en mis hijos principios. Instruye al niño desde niño en la palabra, para que cuando sea viejo no se aparte. Y de repente una madre ha sembrado principios de la palabra en un hijo, y lo que ve es un hijo desviado, descarriado. ¿Qué va a pensar la mamá? Que Dios no le respondió. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Esperar el tiempo de Dios, porque lo que se sembró, la buena semilla que se sembró en el niño, va a dar fruto a tiempo. Un tiempo que no es el nuestro, es el tiempo de Dios. Amén. Así son las inversiones de dinero. Ustedes invierten y no saben cuándo va el mercado a subir. ¿Cuándo va a subir? En el tiempo de Dios. ¿Qué necesitamos? Un kairos de Dios. ¿Qué es esto? Una oportunidad de Dios. Ustedes hacen bien su trabajo y están trabajando duro y hacen cosas que su jefe no ve, pero las hacen bien. Y de repente alguien que trabaja a la par suya le dice, no hagas las cosas así, si no te lo van a agradecer. No hagamos de más porque nos van a poner a todos a hacer igual. Y la gente piensa, pero si no te lo agradecen, hombre. Y te empiezan a influenciar. Y resulta que el que está viendo todo es Dios. Amén. Y Dios ve cómo estás tú actuando, está viendo tu actitud. Y va a decir Dios, por la actitud de este, yo hasta le voy a conseguir otro trabajo afuera. Pero que se queda con que va a recibir la promesa, la va a recibir. Entonces la gente a veces se desespera y dice, yo he entregado mi vida a esta empresa y nadie me lo agradece. Bueno, lo que está haciendo es todavía sembrando. Pero en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, vendrá la oportunidad. Y cuando sienta, tal vez lo promovieron, le dieron un aumento o lo cambiaron de trabajo. Es posible que algunos pierdan su trabajo y se enojen hasta con Dios. Digan, Señor, tú no me das la oportunidad. Yo he hecho bien mi trabajo y a mí me despidieron cuando todos trabajan mal. Hasta nos peleamos con Dios a veces. Señor, me está yendo mal, me está yendo mal, me está yendo mal. Y la gente empieza a decir, como algunos en la Biblia, ¿hasta cuándo, oh Dios, vas a actuar? ¿Será esa una buena pregunta o una mala pregunta? Por ejemplo, los salmistas a veces decían, ¿hasta cuándo, oh Dios, tú vas a callar a mis enemigos? ¿Será una buena pregunta o una mala pregunta para Dios? Yo creo que es una buena pregunta. Porque yo le puedo preguntar a Dios, Señor, ¿cuándo será el kairos tuyo? Porque yo he confiado en el tiempo cronológico. Porque yo creo que ya no aguanto. Y el Señor va a decir, claro que aguantas, yo te hice, yo sé de qué estás hecho. Es que ya no aguanto la carga, Señor. Sí aguantas, si te pone todavía, el Señor te pone otro poquito de carga, dice, pero ya no aguanto, sí aguantas, solo espera. Vas a ver algunos ejemplos en la Biblia. Quiere decir que por muy mal que te esté yendo, si tú has confiado en Dios, Él va a traer su promesa a través del tiempo de Dios en una oportunidad que Dios te dé.
Así funciona esto. ¿Podré apresurarlo el tiempo del Kairos de Dios? Posiblemente. Tenemos que ver algunas escrituras. Miren lo que dice Deuteronomio 11:14. Yo daré, este es Dios, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, en el Kairos, cuando venga la oportunidad mía, la temprana, la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Qué es esto? Una promesa de Dios. ¿Se va a cumplir? Sí. ¿Cuándo? Al tiempo de Dios, el Kairos de Dios. ¿Qué me corresponde a mí? Esperar la lluvia, sembrar. ¿Qué pasa si yo espero en la lluvia, pero no sembré la semilla ni trabajé la tierra? Cuando venga la lluvia, temprana, tardía, aguaceros, tempestades, voy a traer tal vez fertilizantes para mejorar la tierra, pero no siembro la semilla, yo no voy a tener nada. Entonces, ¿qué me queda a mí, hermanos? Me queda encontrar de parte de Dios la promesa, la visión que Él tiene para mí, esperar la estrategia de parte de Él, empezar a sembrar y a trabajar y esperar el tiempo de Dios, porque se va a cumplir la promesa. Díganme un buen amén, ¿verdad? Para que yo sienta que estamos en la misma página ahorita. Ahora sigamos viendo algunas escrituras. Eclesiastés 3:1. Miren lo que dice, pues. Todo tiene su Kairos. Todo tiene su momento. Todo tiene su Kairos. Todo tiene una oportunidad. Hay una oportunidad debajo de la tierra. Voy a darles otra escritura. Tiempo para nacer. Todos sabemos que el niño, cuando está metido en el vientre, puede nacer a los 9 meses. Otros nacen a los 8 meses. Otros a los 7. Otros a los 3. Ese ya suena raro, ¿verdad? Se casó y a los 3 meses nació el niño, ya, porque algo pasó. El tiempo de Dios lo adelantaron. El hecho es, hermanos, que algunos niños posiblemente nazcan 15 días antes de los 40 semanas. Otros 10 días, otros se pasen 15 días. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha engendrado, ha hecho que ha entretejido en el vientre de la madre al niño. Pero el nacimiento va a ser en el tiempo de Dios. Claro, Dios dejó una estación, dejó un tiempo, dijo 40 semanas es normal. Este viernes pasado fuimos a orar con mi esposa a un hospital en Santana por un niñito que nació de 25 semanas, 1,5 libras. Hermanos, eso es menos de lo que ustedes se comen en una sentada de tacos. Un hombre come 1 libra. Cuando come bastante, ¿verdad? Se come 1,5 libras. Una cosita chiquita, hermanos, un poquito como así más o menos, pero todo formado en sus facciones y todo lo demás. Digo yo sé que está luchando por su vida. Fuimos a orar para eso, con respirador, conectado, y digo yo, este niño Dios lo sacó de ahí a tiempo. ¿Saben por qué? Porque la mamá había perdido ya un baby. Ella tiene un problema de salud, donde cada vez que resulta embarazada tiene riesgo de perder su vida. Y antes de perder la vida, el doctor le dijo, usted espere 1 semana, vamos a esperar 1 semana. Ya no puedo sostener al niño. Nació el niño. ¿Por qué nació de esa edad, hermano? Yo estoy confiado que ese niño va a crecer en esa cunita y va a salir adelante. Yo estoy confiado. ¿Por qué? Porque lo pude ver de parte de Dios ahí, el niño va a salir. ¿Ok? Hemos visto otros niños que de esa edad, de ese peso, salen también. Pero ¿por qué pasaron por ahí? Porque hay un tiempo, Kairos, para nacer. Y al niño le correspondía nacer ahí, hermano. Sí, amén. A mi papá se le murió un hermanito que tenía 2 años, un hermanito mío. A mi papá se le murió un hijo, hermano mío, que tenía 2 años. Solo 2 años. Nosotros teníamos 6 y 4 con mi hermano. Triste para mi bien, muy triste. Se tiró con corbata, que trabajaba con corbata, negra como 1 año. No quería pasar por donde estaba la funeraria como por 1 año. Hasta que Dios lo hizo superar esa situación y entender que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir.
Nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios de haberlo enviado a la tierra para después quitárselo. No sabemos eso. Lo único que sabemos es que mi viejo, mi mamá, mis hermanos, nosotros hemos venido a Cristo, y de alguna razón podríamos decir que hasta los niños a veces hasta de corderos pueden funcionar, que Dios envíe. No sabemos, hermanos. Lo único que sabemos es que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Ahora, fíjense esto, es bien importante, porque el tiempo para nacer y para morir puede ser modificado. Puede ser modificado por el mismo Dios a través de principios y a través de acciones que nosotros hagamos en la tierra. Por ejemplo, si es cierto que hay un tiempo, este es de tiempo de plantar y tiempo de arrancar, ¿verdad? No puse el de nacer, ¿o sí? Ah, sí, ahí está, ok. Ahora, fíjense ustedes, si es cierto que hay un tiempo para morir, ¿será que esto no tiene alguna excepción? Dios tiene siempre sus generales y sus excepciones. Entonces la Biblia dice que si tú y yo honramos a nuestro padre y a nuestra madre, nos van a dar larga vida. Quiere decir que si no honramos padre y madre, puede ser que nos los alarguen los días. No es la única escritura, hay como 3 escrituras que dicen: yo voy a añadir días a tu vida. El rey Ezequías le dijo al profeta, Dios le dijo al profeta, decile a Ezequías, profeta Isaías, decile a Ezequías que se va a morir. Y viene el profeta, hermanos, un profeta de prestigio, así diríamos ahora, ¿verdad? No, pero un profeta ungido de Dios, y le dijo: rey Ezequías, vas a morir. Entonces Ezequías lloró, le clamó a Dios, y después Dios le dijo al profeta: anda a decirle a Ezequías que le voy a regalar 15 años más. ¿Qué fue eso, hermanos? Dios le dio una nueva oportunidad de vivir. Quiere decir que el kairos establecido para que muriera, Dios lo cambió. Dios lo cambió. Quiere decir que Dios sí puede cambiar los tiempos. Dios sí puede cambiar el día de tu oportunidad. Dios sí lo puede cambiar. Ezequías lo cambió con lágrimas, con ruegos, pero delante de Dios. Sigamos aquí adelante. Levíticos 23:37 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Miren ustedes que casi todas las veces que aparece la palabra oportunidad es para dar, para ser de bendición, para ofrecer a Dios o a personas, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, ofrenda, sacrificio y libaciones. Cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Cada evento y cada promesa que esperamos de parte de Dios es a su tiempo. Es en la oportunidad que Dios me va a dar. Necesitamos una oportunidad de Dios. No sabemos cuándo. Necesitamos el tiempo de Dios. Y eventualmente lo necesitamos rápido. Hermanos, si ustedes tienen emergencias y Dios no se las ha cumplido, no se desesperen, porque Dios tiene un tiempo para bendecirlos. Dios tiene la oportunidad reservada para ustedes. Vean el Salmo 1:3. Todo aquel hombre que no escucha el consejo de los malos, no se sienta en la silla de los escarnecedores o burladores. Dice más adelante en el verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Termina diciendo: y dará su fruto a su tiempo. Dará su fruto a su tiempo. Quiere decir que si yo decidí cambiar mi forma de vivir, me aparté de los que me apartan de Dios. Voy a repetir eso. Yo me aparté de los que me apartaban de Dios. No se junten con los que los apartan de Dios hasta que ustedes estén fuertes y los puedan ir a traer para que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Amén. Entonces, cuando uno se aparta, Dios ve el esfuerzo, y a lo mejor vas a recibir ofensas, desprecios y tal vez hasta calumnias. Pero el que espera en el Señor, a su tiempo, va a prosperar, va a dar fruto, o le van a dar águilas como las del águila. El que espera en el Señor. Ahora, Génesis 21:2 dice: y Sara concibió
y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Por qué no se lo dio cuando era joven? En el tiempo que Dios había dicho. Eso quiere decir, porque el Señor les había dicho, de aquí a 1 año vas a concebir un hijo de la promesa. Eso quiere decir, hermanos, que Dios sí sabe cuáles son sus cambios, cuáles son sus oportunidades, cuál es su tiempo. Dios sí lo sabe. O sea, que Dios no trabaja por espasmos. Que a Dios se le ocurrió hoy ir a traer a David, porque por ahí él no sabía que iba a venir Goliat. Eso sería muy ingenuo de parte de un cristiano maduro. ¿Entienden, hermanos? Dios fue el que levantó a Goliat, seguro. Y Dios, él tenía preparado a David para irlo a traer y enfrentarlo para derribar al gigante. Y así que a Dios no lo agarra de sorpresa nada. Voy a decírtelo otra vez. A Dios no lo agarra de sorpresa nada. ¿Ok? Bueno, entonces en el tiempo de Dios, el tiempo que Dios había dicho, le dieron al hijo. Eso quiere decir que yo sí puedo ir delante de Dios a que me dé la información. ¿Entiendes o no? ¿Cómo encuentro yo la oportunidad? Voy a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Dios sí sabe cuándo. Y Dios te puede decir. No es la regla general, pero Dios sí te puede decir, porque Dios se lo había dicho a Abraham. ¿Cuándo? Y nació su hijo. Dios sí tiene una oportunidad para ti, para cumplirte la promesa. Dios sí sabe cuándo. Ahora a ti y a mí nos queda encontrar esa oportunidad en el corazón de Dios, esperar en Él y eventualmente ir y preguntarle cuándo. Si logras encontrar esa información de parte de Dios, tu corazón va a tener paz. Y aunque la gente esté atribulada a tu alrededor, exigiéndote que hagas y que te muevas, y por qué no lloras, y por qué tú no te preocupas, y entonces tú podrás decir, porque estoy esperando el tiempo de Dios. Amén. Amén. Porque Dios tiene un tiempo para bendecir. ¿Ok? Es la palabra Kairos. ¿Estamos? Es una temporada, es una estación, es un season. Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, oportunidad tiene que ver con el tiempo de Dios, con el tiempo de Dios. Pero miren esta escritura, Hebreos 12, 17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿De quién estarán hablando? Te lo puse aquí en pequeño. Están hablando de Esaú. ¿Sabes qué dice Esaú? Era el primogénito de Jacob, de Isaac. Era el heredero. Era el que le tenía que dar línea al Mesías. Y el hombre tal vez se confió, escucha, tal vez se confió o no le importó. El hecho es de que cuando él fue a cazar, un día regresó y su hermano, que andaba detrás de la primogenitura, andaba buscando la oportunidad para robarle la primogenitura a su hermano, un día dijo: esta es mi oportunidad, y empezó a cocer. Dijo: este va a venir con hambre, y empezó a hacer un guiso de lentejas, hermanos. Y el hombre Esaú empezó a sentir el aroma y dijo: yo le voy a ir a arrancar a este, aunque sea un plato de lentejas. Uno quería arrancarle el plato de lentejas y el otro le quería arrancar la primogenitura. Entonces, ¿sabes qué? Esaú no le importó el tiempo de Dios ni la oportunidad que Dios le iba a dar, y le vendió la primogenitura a su hermano. Claro, estaban solos, pero ya te digo que Dios lo vetó. Y cuando él le vendió la primogenitura, para Dios eso quedó atado en el cielo. Y cuando llegó Jacob a pedir la bendición a su padre, el padre le soltó la oportunidad y lo bendijo. Y a él lo hicieron heredero de las 12 tribus. A él le cambiaron por nombre a Israel. Y a él no solo le cambiaron la vida, le cambiaron las generaciones y la dirección y el destino de toda una nación. Por la decisión del hombre que encontró la oportunidad. Pero Esaú no esperó y no quiso la oportunidad que Dios le quería dar. Él vio a corto plazo, él dijo: aquí resuelvo ahorita y después veo cómo me arreglo después. Son los errores que nosotros cometemos. Hoy tomo esta decisión y después veo cómo lo arreglo. Después no podemos arreglar. Ahora hay cosas que son fatales
como Esaú, dice que ya no pudo, hermanos, ni con lágrimas, ya no encontró oportunidad, porque el papá, no es porque el papá se haya muerto, es que el papá le dijo, ya bendije al otro, no te puedo dar bendición. ¿Qué se perdió él? ¿Cómo se llama el tema de hoy? La oportunidad. ¿Qué se perdió Esaú? ¿De qué? De ser el primogénito, de dar herencia, de ser el que reparte la herencia, hermanos. Se perdió la oportunidad. Tú y yo no podemos perder la oportunidad. Nosotros tenemos que encontrar la oportunidad. Ahora, fíjense bien, pues para terminar de definir oportunidad en la Biblia, necesitamos de dos palabras. La primera es, sin miedo, Kairos, el tiempo de Dios. Quiere decir que oportunidad tiene que ver con el tiempo preciso, el tiempo justo. Yo necesito encontrar el tiempo justo para que Dios me bendiga. Amén. La segunda es la palabra topos. Esa es la palabra que se usa aquí. Oportunidad aquí se traduce, ya no se traduce kairos, se traduce topos. ¿Qué quiere decir topos? Ustedes saben qué es la topografía, el terreno. Topos quiere decir el terreno. Aparentemente es una palabra primaria, espacio. Entonces escuchen esto, como que el señor Einstein tenía razón. Todo se mueve en tiempo y espacio. Entonces yo, para tener la oportunidad, la promesa de parte de Dios, lo que necesito es el tiempo justo en el lugar justo. Yo necesito estar parado en el lugar donde se va a dar la oportunidad y esperar el tiempo justo para que se dé. Y cuando el tiempo y el lugar correctos de Dios se juntan, me vino la oportunidad. ¿Dónde tengo que estar parado yo? ¿Dónde tenía que estar parado Abraham? Abraham le dijo, deja el topos, deja la topografía de Ur, sal de Ur, ya no tienes nada que ver con Ur. Todos ahí son politeístas, adoran a otros dioses. Yo quiero darte algo bueno a ti. Voy a hacer de ti una gran nación, voy a engrandecer tu nombre, te voy a dar herencia, pero tienes que dejar el topos. ¿Para qué? Para encontrar otro topos. ¿Dónde queda ese topos, Señor? Después te digo. Quiere decir, te voy a llevar al lugar y después te doy el tiempo. La oportunidad para Abraham tendría que venir en el lugar correcto, que no era Ur, era Canaán, en el tiempo correcto. Pero cuando él llegó a la primera estación, vio que las ovejas le crecían, que hizo dinero, que tuvo siervos. Hizo retardar la verdadera bendición que Dios le quería dar en Canaán. No salía nunca de ahí. Le dijeron, deja tu parentela. Se llevó a Lot, que le hizo un montón de problemas. Quiere decir que el que atrasó la bendición en el tiempo fue Abraham. No llegaba nunca al topos, al lugar, al espacio donde Dios lo quería bendecir, para esperar el tiempo correcto. Hermanos, hay un lugar y hay un tiempo para recibir la bendición de Dios. Eso se llama oportunidad. Yo tengo que estar parado donde Dios me diga que esté parado. Escuchen esto, hermanos. Muchos de ustedes, si no ustedes, sus antepasados, vinieron a esta tierra buscando una. Vinieron a los Estados Unidos esperando una. Muchos que se vinieron hace muchos años vinieron al topos correcto y esperaron el kairos correcto para recibir una bendición. Uno de ellos es Einstein, otro de ellos es el señor Bell, el escocés, hermanos, el que hizo el teléfono, que inventó el teléfono. Esos no eran de aquí. Otro era el señor Arnold. Dejó el topos, se puso en el lugar correcto. No sabemos cuál era la agenda de él. Y en el tiempo correcto lo hicieron famosito. Lo hicieron famoso en Hollywood. Esperó el tiempo correcto, estaba en el lugar correcto y lo hicieron gobernador. ¿Entiendes? Ahora, es posible que tú te hayas venido y hayas dejado tu tierra. Ya hiciste la primera parte de la oportunidad. Ahora, ¿qué tienes que esperar? El tiempo correcto. Ahora, el tiempo tú lo puedes estar retardando. Quiere decir que tú tienes que encontrar de parte de Dios el tiempo correcto. Además de eso, tú podrías acortar el tiempo. Es decir, que tú podrías estar en el lugar correcto y de repente esperar el tiempo correcto para ti, aunque para los demás no sea igual el tiempo. ¿Entiendes eso?
Para algunos ese tiempo no va a ser, tal vez ni siquiera para tu familia. Todavía no le ha llegado el tiempo, pero ya estás en el topos. ¿Entendiste eso? Te lo voy a poner un poquito más claro. Una familia llega a los Estados Unidos. 3 o 4 ya arreglaron su situación migratoria. Quiere decir que estaban en el lugar correcto. Y les llegó el tiempo correcto. Les llegó el Kairos. Pero 1 o 2 no. Están en el topos correcto. Pero todavía no ha llegado el Kairos correcto. Y lo que tú tienes que hacer es esperar el Kairos. O ir delante de Dios a modificar el Kairos. ¿Por qué? Porque el tiempo, hermanos, para una persona no es el tiempo igual que para la otra persona. Fíjate en tus compañeros de escuela. ¿Cuántos ahora son exitosos y cuántos no son exitosos? Y posiblemente los que son exitosos ahora no eran más inteligentes que tú. Pero tal vez estaban en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Mucha gente que ha estado en un trabajo esperando la promoción, de repente ya va a venir su tiempo y se salió del topos. Se fue a otro lugar y lo único que hizo fue tardar la bendición. No estoy diciendo que así funcione para todos, estoy diciendo que este puede ser un ejemplo. Entonces, oportunidad quiere decir estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Amén. Tú puedes buscar el lugar correcto de tu bendición y esperar el tiempo correcto. Mucha gente no tiene paciencia. Quiere decir que para encontrar el tiempo correcto yo necesito 2 cosas. Paciencia es una y la otra es, voy a usar esta palabra aunque suene grosero, presionar un poco a Dios. Te voy a explicar por qué. Topos, donde se encuentra el topos y el Kairos es la oportunidad. La esquina del lugar y del tiempo correcto es cuando se da la oportunidad. Eso es oportunidad. Tiempo y lugar correctos. ¿Ok? Puede ser que tú te hayas metido al college y que no ganes mucho dinero ahorita. Y que tus amigos estén ganando más dinero por hora. Y que tú quieras abandonar diciendo, no, yo prefiero dinero ahorita. No gano nada yéndome a la escuela. No está esperando su topos, su Kairos correcto. Está en el topos correcto, pero no está esperando el Kairos correcto. Se desesperó. Hermanos, la universidad UCR, aquí en Riverside, lamentablemente, más del 49% de sus estudiantes son asiáticos. Eso no está mal, pues, porque por ahí hay un porcentaje de blancos y después un porcentaje de hispanos y después un porcentaje de negros. Menor. Yo fui a recibir una clase ahí. Cuando eché la clase, primero pensé que no estaba en el topos correcto. Porque todos eran de 20 y 21 años, hermanos, y yo parecía el abuelo de Frankenstein. Cuando entré, hermanos, y todos se voltearon como que dice, ¿este es el que viene a hacer la limpieza? ¿Este es el que viene a dar la clase? ¿O este es el...? ¿Quién es este? El nuevo compañero de clases. Y me senté. Y de repente empecé a dar, porque yo soy un poco curioso. Ellos son curiosos conmigo, yo voy a ser curioso con ellos. Y empecé a ver 21 o 22 alumnos. La mitad alemanes. El resto eran unos italianos, otros franceses. Y el resto de estos eran asiáticos. ¿Sabes cuántos hispanos? Yo. Ya me creía pastor alemán. Hermanos, ¿cuántos hispanos? ¿Cuántos anglos tienen? Blancos de Estados Unidos. Perdón, ¿cuántos negros había? 0. ¿Cuántos blancos anglos? 0. ¿Qué te dice eso? Que Estados Unidos está educando al mundo entero, menos a su gente. Pero ese será un problema de Estados Unidos, del gobierno, será un problema de los estudiantes. Los jóvenes no quieren ir a la escuela, hermanos. Y entonces están dejando que los otros se vayan. Si esos se quedan aquí, estos van a ser los jefes de los otros después. Aunque estos ganaron tal vez $15 la hora. $15, $20 la hora.
Dijeron, ja, 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 ese que está estudiando no gana nada, el pobre cuando vamos a comer lo tenemos que invitar. Pero dentro de 10 años, hermanos, ellos esperaron el tiempo correcto. Estaban en el topos correcto, pero esperaron el tiempo correcto, el kairos correcto, y les vendrá la oportunidad. Claro, yo sé que hay excepciones. Sé que aquellos se pueden volver gente de negocios, de hacer más dinero, ya sé. Pero no es el pronóstico normal. ¿De acuerdo? Ok, sigamos adelante, dejamos de estar hablando mal de los pastores alemanes. Ahora mira, ya vimos que Saúl, entonces se perdió la oportunidad. Voy a decirles lo contrario. Él estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. ¿Por qué? Porque se fue a meter donde el hermanito estaba cocinando cuando él tenía hambre. En el tiempo incorrecto, en el lugar incorrecto. Es igual que cuando uno es joven, ¿verdad? A veces se mete en problemas y dice uno, estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, con las personas incorrectas. Y ¡pum! Te arruinaron varios años de tu vida. Cuando uno es joven pasa eso, ya de viejo ya no. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? A veces de viejos estamos en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Una cosa sí te digo, seguro, es que la iglesia del Señor Jesús es un lugar correcto. En serio, es un lugar correcto, no me importa si es esta o la de la esquina, pero la iglesia del Señor Jesús es el lugar correcto. ¿Por qué? Porque ahí aprendes principios, ahí aprendes fe, ahí aprendes paciencia, viene el fruto del Espíritu y empiezas a amar a la gente, y cuando sientes, Dios te levanta, porque Dios no va a dejar burlado a aquel que tuvo fe en Él. El que ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás le viene añadido. Quiere decir que buscar el reino de Dios es en el lugar correcto. Tú te metiste al reino de Dios, estás en el lugar correcto. A salvo estamos ahorita. Amén. Ahora mira este personaje, se llama José. Este es José el soñador. Fíjate la historia. Después vamos a ver, si quieres leemos este versículo. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, se mudó, eso que sí, que se cambió de ropa, de sus vestidos, y vino Faraón. Escucha una cosa. Este hombre le dieron una promesa, ¿recuerdas? En sueños, que él iba a ser el mero líder de su casa. Está dentro de la familia correcta. Está dentro de la familia correcta, porque es hijo de Jacob, es hijo de la promesa de este tipo. Ahora, está en el lugar incorrecto. En ese momento está en un lugar incorrecto, porque Dios no lo quería bendecir en su tierra, Dios lo quería bendecir en otro lugar. Y Dios, pues como el hombre solamente andaba emocionado, pero no le preguntaba a Dios en dónde, entonces Dios preparó un escenario, hermanos, que fue doloroso. Cuando sintió, los hermanos lo estaban vendiendo, casi lo matan. Alguien dirá, tal vez José pensó, estoy en el lugar incorrecto, entré un hoyo cuando los hermanos lo van a matar. Él estaba en el lugar incorrecto. Él tenía que moverse al lugar correcto para esperar el tiempo correcto. Pero como sus hermanos no lo iban a llevar cargado, porque sus hermanos lo odiaban, después sale de ahí, lo vendieron. Después de eso, cuando ya estaba prosperando el hombre, la esposa del jefe le hizo el tiro, le hizo la propuesta. Y entonces él no quiso, porque el hombre pues temía a Dios. Y lo que pasó de ahí es que le trajeron una calumnia a su vida y lo metieron a la cárcel. Entonces mire, pues el hombre fue vendido, traicionado, olvidado, maltratado. Él había dicho, pero tal vez era un sueño nada más. Dios le había dado una promesa, hermanos, y él la guardó en su corazón. Ahora, miren dónde estaba metido el hombre. Lo voy a señalar. Miren dónde estaba metido. ¿Será ese el lugar correcto? Para José sí. ¿Por qué? Porque si no, no se acerca al faraón. Y estando en el lugar correcto, habiendo conocido a la persona correcta ahí, le vino la oportunidad. Porque conoció al copero del rey y le dijo, cuando estés cerca del rey, acuérdate de mí. Se le olvidó al copero. Lo olvidaron. Pero un buen día, Dios tenía preparado
para el planeta Tierra? Una hambruna. Una hambruna. Y el país más poderoso del mundo era Egipto. Quiere decir que ese podía ser el lugar correcto. Pero él esperó de los 17 a los 30 años. Quiere decir que esto ya nos pone en cuánto, 13 años. O 23 años. 23 años. Hagan sus matemáticas de ayuda. Entre 13 y 23 años. Nadie me ayudó. 13 años. Estaba probando sus habilidades matemáticas. 13 años. Cualquiera hubiera dicho, 13 es un número de prueba. Digo, de rebeldía, de calamidad. Porque casi todos los números 13 en la Biblia son así, ¿verdad? 13, mal tiempo, mal lugar. Pues el hombre estaba en el lugar correcto. Y vino el tiempo correcto. Cuando se necesitaba de las habilidades que Dios le había dado, lo mandaron a llamar. Faraón ni lo conocía, hermanos. Y miren ustedes, verso 41 dice: dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Quiere decir que de la cárcel a ser el mero. Leamos el verso 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno va a levantar la mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Dónde estaba el hombre? En el lugar correcto. Y entonces le vino el tiempo correcto. Le vino la oportunidad, hermanos. No importa lo que tú estés viviendo, no importa en qué situación estás. Si Dios te dio una promesa, va a cumplírtela. Te la va a cumplir. Tienes que esperar el tiempo correcto. Y a lo mejor te tienes que mover al lugar correcto. O tal vez ya estás en el lugar correcto. Mucha gente ya está en el tiempo correcto, pero no estaba en el lugar correcto. Necesitas el lugar y el tiempo. Lugar y tiempo correctos. José tenía 30 años. Bueno, avancemos. Este es Juan. Juan no el Bautista, el apóstol. Juan capítulo 21 se trata del Señor apareciéndosele a algunos discípulos que están ya pescando porque abandonaron el ministerio, se regresaron a la pesca. Y el Señor los fue a traer, hermanos, fue a traer a Pedro. Este capítulo es cuando el Señor le pregunta a Pedro si lo ama y le dice: tú apacienta mis ovejas. Le fue a dar una nueva oportunidad. 3 veces lo negó Pedro, 3 veces tuvo que decir que amaba al Señor. Quiere decir que Dios lo fue a buscar para darle una nueva oportunidad. Posiblemente estaban en el lugar incorrecto porque se fueron a meter otra vez a pescar, pero les llegó el tiempo correcto y Dios los volvió a sacar de ahí para llevarlos al lugar correcto. Quiere decir que Dios sí te puede ir a traer del lugar incorrecto. ¿Me entiendes o no? Dios te puede ir a traer del lugar incorrecto, y a veces, hermanos, va a ser un poquito forzadito y difícil. Pero el que está agarrado de la promesa de Dios solamente tiene que esperar el tiempo de Dios. Tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Entonces, en ese mismo capítulo, el Señor empieza a caminar con los discípulos cuando ya los sacó otra vez del business de la pesca. Y va hablando con Pedro y le va contando a Pedro cómo va a morir. Y de repente Pedro dice: Señor, eso está bueno, va pues, voy a pasar. No dijo eso, pero el Señor le dijo, le venía diciendo cómo iba a morir, y de repente se voltea y le dice: ¿y este qué? Como que dice: ¿a este cómo lo van a matar? A Juan. Miren lo que contestó el Señor: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, tú sigue. Como que dice: este lo puedo dejar vivo hasta que yo regrese. Porque el tiempo de él no es el tiempo tuyo. La promesa de él no es la promesa tuya. Y el lugar de él no es el lugar tuyo. Quiere decir que cada uno tiene su propio lugar y su propio tiempo. Claro, a veces es para todos, y por eso es que la gente espera, va a ver quién va a quedar de presidente, porque va a mejorar los tiempos. Mentira, porque cuando Dios tiene para ti un tiempo específico, esto es para ti, esté quien esté sentado en la silla presidencial. Amén. Algunos confían más en quién va a quedar que en lo que Dios le dijo. Y no es que no sean confiables esos señores. Bueno, para mí no es confiable nadie que tenga autoridad si no se la dio Dios. Si Dios se la dio, pues amén, como dijo el Señor cuando Pilatos estaba enfrente de él. El Señor estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para salvar a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que lo llevó ahí. Ahora mira esto pues.
Necesito enseñarte una cita, no sé si la tengo aquí. Espero tenerla, no la tengo, pero si no yo te la voy a recordar y tú vas a buscarla y me vas a decir en dónde está. Y si no, mejor te cuento la historia. El Señor andaba, creo que es Marcos 11. El Señor estaba caminando con sus discípulos y tenía ganas de comerse un higo. Entonces se acercó a la higuera. Pero la Biblia dice, en uno de los 3 evangelios, porque solo 3 narran este evento. Si alguien lo encontró, ayúdeme. 11:13. ¿Quieres leer 12 y 13 ahí tú? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía higos, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahí vemos. Quiere decir que el árbol de la higuera tiene una temporada. ¿Quiénes tienen árbol de higos? Porque a mí me han regalado higos aquí. 1, 2, y los hermanos Padilla creo que tienen otra, porque a veces como yo higos frescos como ese tamaño que me traen de su jardín. Pero ellos saben cuándo es la temporada de higos, ¿no es cierto? O sea que ellos tal vez no están esperando irse a comer un higo cuando no es temporada de higos. Pero porque Jesús sí. Si Jesús sabe que no es temporada de higos, ¿por qué fue a buscar un higo en la higuera? Y solo hojas encontró. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la excepción de la regla. Porque tú y yo podemos dar fruto, es decir, que podemos alcanzar la promesa también de Dios cuando todavía no es la temporada. Quiere decir que yo puedo encontrar de parte de Dios lo que Él espera de mí en el momento que no es correcto para todos, pero para mí sí. Dios esperaba de esa higuera, aunque no era tiempo para todas las higueras, Él sí esperaba el tiempo de esta higuera. Y esta higuera no le dio los frutos que el Señor esperaba. Voy a pasarlo a tu vida, porque tú y yo somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Amén. Somos como higueras. Ya sé que la higuera es Israel, todo lo demás, si tú me quieres sacar doctrina. Pero la verdad es que Dios dice que tú y yo somos plantas. Somos plantíos de Jehová. Dice la Biblia también que nosotros somos semilla. En la parábola del sembrador, en las siguientes parábolas, dice el Señor que la semilla es la palabra, pero también dice en el contexto que nosotros somos la semilla plantada que el Señor salió a sembrar. Amén. Y germinó. Y yo, ¿tú sabes cuál es la palabra griega para semilla? Es la misma palabra para esperma. Es decir, que el sembrador salió a tirar. ¿Entienden, verdad? Pero es que tenemos que mandar a los niños a su lugar, porque después hablamos de la cigüeña y no entendemos. El Padre salió a esta tierra y lo de su semilla. Somos nosotros, hermanos, a su imagen y semejanza. Somos de su misma. ¿Saben qué dice la Biblia? El que bendice o el que santifica, ese es Cristo. Y los que son santificados somos nosotros. De una misma naturaleza son. Él es el hermanito mayor y nosotros los hermanitos menores. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. El Señor nos injertó en Él. Quiere decir que el Padre salió a sembrarnos. Ustedes y yo somos una raza, hermano, no estoy hablando de raza de color, estoy hablando de la raza de arriba. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está arriba. Amén. ¿Saben qué dice la Biblia? Ustedes fueron hechos un poquito menor que... No, los ángeles dicen las escrituras, pero la verdadera palabra es: ustedes fueron hechos un poquito menor que Elohim, un poquito menor que Dios, dice. Y después uno de los salmos dice: vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. ¿Cuál es el pecado? Entonces, mire, pues, para terminar aquí, quiere decir que es posible que yo esté esperando un tiempo, según yo, de parte de Dios, pero que de repente Dios quiera cambiar el tiempo de mi estación, de lo que yo estoy viviendo, y que Dios busque en mí que yo dé el fruto. Pero para yo dar fruto, yo necesito la promesa de Dios. Entonces, ¿sabes qué?
La excepción es que yo vaya a buscar de parte de Dios. Por eso dije que una de las formas es llorándole a Dios, y otra, o esperando en Dios, y otra de las formas es presionando a Dios. No estoy diciendo manipulando, pero yo puedo ir de parte yo puedo ir delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero ser como esa higuera, que tal vez no es el tiempo que yo dé fruto, que me dé la promesa, pero quiero ser como la higuera, donde tú buscas el fruto cuando todavía no es el tiempo. Eso quiere decir: el tiempo tuyo, dámelo hoy. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Venga tu reino, venga tu reino. Esa es una petición. Jesús sabe que el reino va a venir, pero lo que está haciendo Jesús es: venga tu reino. En pocas palabras: Señor, acércate al topos correcto y mueve los tiempos para que tú vengas. ¿Sabes qué dice la Biblia en Apocalipsis? ¿Sabes qué quiere decir la palabra Maranata? Ven, Señor Jesús. ¿Por qué está clamando así en Apocalipsis la iglesia? Ustedes saben que Jesús no sabe el día y la hora que se va a levantar de la silla, pero nosotros podríamos provocar. Si de veras anhelamos que el Señor Jesús vuelva, podríamos todavía trastocar el tiempo, aunque ustedes no lo crean. Voy a terminar con esto. Josué. ¿Saben quién es Josué? Josué es el general en jefe del ejército de Israel, cuando ni ejército era, hermanos. Estos eran constructores, y ahora los hicieron guerreros algunos, y pusieron a Josué de jefe. Josué está peleando una batalla, y cuando se dio cuenta de que la batalla estaba recia y que le estaba costando avanzar, él se dio cuenta que necesitaba tiempo. ¿Saben qué hizo el hombre? Detuvo el tiempo. Ese es uno de los milagros más grandes que hay después de la resurrección. Dice que detuvo el sol y la luna, pero ustedes saben que lo que rota es la tierra alrededor del sol y la luna alrededor de la tierra. Las palabras no son las que tal vez no nos trajeron bien, o tal vez no eran las exactas, pero lo que hizo Josué fue parar el tiempo. Casi un día lo paró. ¿Por qué? Porque necesitaba tiempo para reagruparse. Él está metido en el cronos de Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Buscó el kairos de Dios. Eso es un milagro extremo. Pero yo, en medio de que no tengo tiempo para algo, yo puedo buscar el tiempo de Dios. Porque en el tiempo de Dios, Dios puede venir al lugar correcto y abrir la puerta de la oportunidad. Dios tiene sus reglas y sus principios, pero Él siempre tiene una excepción. Lo que es para todos los demás no es igual que para ti. El tiempo de la higuera, de los higos, no se tenía que dar, pero para esa higuera sí ya era su tiempo, y no quiso dar los frutos, entonces la secaron.